Queridos irmãos, queridos amigos, Queridos hermanos, queridos amigos, es con gran alegría y también un privilegio poder dar comienzo a esta nueva serie del Alimento Diario con el tema La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Hoy nosotros vamos a comenzar el libro número 1, que es Columna y base de la verdad. Solo quiero, ustedes ya están sabiendo, el tema es bastante denso, bastante intenso, y el Señor tiene mucha palabra para hablarnos. Y queremos solo recordar a los hermanos una vez más que esto que nos estamos haciendo nosotros es un tutorial. Nosotros no vamos a dar el mensaje nuevamente o a agotar los asuntos, los temas, sino que solamente dar unas directrices para que los hermanos puedan asimilar mejor la lectura del mensaje de esta semana. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta semana? La semana número 1, el tema es la iglesia, la casa de Dios. Nosotros vamos a hablar sobre la iglesia en las primeras semanas, y hoy nosotros vamos a hablar sobre la iglesia como la casa de Dios. Entonces tenemos los días de la semana de lunes a domingo y vamos a tomar esta manera de esta semana de simplemente abordar los temas de cada día de una manera simplificada para que los hermanos entiendan el tema. Yo confío en los hermanos, yo quiero animar a los hermanos en su lectura, leer los versículos con detalles, vale la pena. Hay muchos versículos para leer. Nosotros buscamos en prácticamente todas las semanas hacer una lectura exhaustiva de los versículos para poder dar una visión panorámica y completa sobre el tema. Nosotros no queremos dejar asuntos pendientes, queremos que los hermanos tengan una comprensión total sobre el tema. Entonces, el tema del lunes es el Espíritu 7 veces intensificado. ¿Por qué este título? El lunes nosotros hablamos sobre el contexto actual, el tiempo en que vivimos hoy. Hablamos sobre las características de la iglesia en el tiempo del fin. Hoy estamos viviendo en el tiempo del fin. Y también vamos a hablar sobre el destinatario de estas epístolas. En el día martes ya vamos a hablar sobre el destinatario de estas epístolas, que es Timoteo. Y también vamos a hablar en el miércoles, cuando estas epístolas, primera y segunda de Timoteo, fueron escritas, y vamos a hablar sobre la iglesia como la casa de Dios, y el lunes es esto, la iglesia como la casa de Dios, y vamos a ver en relación al contenido de esta primera epístola a Timoteo. Estamos viviendo una situación mundial muy complicada. Los hermanos están viendo en los noticieros y estamos todos viviendo esto. Lo que reina hoy son las mentiras, los ataques en nuestra mente, es muy desgastante. No es solamente la pandemia que estamos sufriendo, sino el bombardeo continuo en nuestra mente que nos cansa. Es algo realmente que agota. El enemigo quiere agotarnos, quiere desgastarnos. Y también nosotros tenemos el daño de las redes sociales. Por eso en la iglesia tenemos que tomar mucho cuidado, porque las redes sociales son muy útiles para nuestra comunión, pero esto puede causar bastante daño si no es usada adecuadamente. Esto hablamos con detalle en el Alimento Diario. Y lo que nosotros queremos animar a los hermanos es que debemos valorizar la vida de la iglesia, valorar la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es el único lugar que yo conozco, queridos hermanos, donde nosotros somos preparados para el regreso del Señor. No estamos aquí para buscar el inmediatismo, la prosperidad. Nosotros realmente llevamos la vida de la iglesia en serio. Queremos prepararnos para la venida del Señor. Entonces vamos a ver aquí estas 12. Vamos a ver la primera y segunda epístola a Timoteo. Pablo en todos sus escritos
Él habla sobre la iglesia, especialmente en el libro de Efesios. Él toca en el tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y también la novia de Cristo, y también el ejército de Cristo. Estos tres ítems, el cuerpo, la novia y el ejército, estos son los tres ítems de la progresión de la revelación de la iglesia. Lo que el Señor quiere edificar, su cuerpo, edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo, está llevando a todos los miembros para que funcionen, para que la edificación de la iglesia tenga una meta, dos objetivos. Primero, producir la novia para Cristo, y segundo, producir el ejército para Cristo. Y hoy nosotros estamos viviendo en la era de los 7 espíritus. El enemigo ataca, el enemigo intensifica hoy la propagación de la iniquidad. El misterio de la iniquidad está operando muy fuerte. Para eso, el Espíritu también se ha intensificado su acción. Entonces, en Apocalipsis 1:4, en 4:5 y Apocalipsis 5:6, espero que los hermanos puedan leer. Ahora no vamos a leerlo. En la lectura del alimento de diario, los versículos escritos allí, nosotros vemos la presencia de los 7 espíritus. Los 7 espíritus, por un lado, representan la intensificación del espíritu. Eso es lo que nosotros aprendemos ya hace mucho tiempo. Son el espíritu 7 veces intensificado. Pero hoy el Señor nos ha mostrado que aparte de la intensificación del espíritu, cuando hablamos de los 7 espíritus, significa también el espíritu en su completud, en todos sus aspectos. El espíritu todo inclusivo. Hoy nosotros necesitamos experimentar el Espíritu de manera completa en todos sus aspectos. Por eso que en Apocalipsis, que es el momento en que vivimos hoy, nosotros ya estamos viviendo el momento de Apocalipsis. Apocalipsis ya no es más un libro escatológico con eventos futuros que un día vamos a conocer. No, nosotros ya estamos viviendo en los tiempos apocalípticos. Y ya estamos en la era de los 7 espíritus. Y la iglesia está presentada en Apocalipsis como el candelero de oro, con 7 lámparas, cada candelero con 7 lámparas prendidas. Alabado sea el Señor. Entonces, lo que nosotros vemos en Apocalipsis 1:4 es esta expresión, los 7 espíritus. En Apocalipsis 4:5, ¿qué vemos? Nosotros vemos 7 antorchas de fuego delante del trono, y estas 7 antorchas son los 7 espíritus de Dios. 7 antorchas para quemar, para iluminar, quemar todas las cosas negativas, iluminar para exponernos, y también infundirnos con el fuego santo para purificarnos. Apocalipsis 5:6 habla de los 7 ojos del Cordero, 7 ojos del Cordero que también son los 7 espíritus de Dios. Por tanto, 7 antorchas de fuego. Cuando colocamos estos dos versículos juntos, las 7 antorchas de fuego son los 7 ojos del Cordero. Todo esto es la acción que los 7 espíritus hacen hoy, en el tiempo final, en el tiempo de Apocalipsis. En el día miércoles, el título es A nadie tengo de igual sentimiento. Este título tiene que ver con la complicidad que había entre Timoteo y Pablo, entre Pablo y Timoteo. Entonces, en 1 Timoteo 3:15, Pablo escribe a Timoteo, para que si yo tardo, estés consciente cómo debes proceder en la casa de Dios, que es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces vemos aquí dos figuras, la columna y la base. Esto tiene que ver con las verdades, la columna y base de la verdad. La base de la verdad son las verdades fundamentales, las palabras fundamentales. Y la columna está relacionada a la columna de la verdad, está relacionada a la palabra profética. Entonces necesitamos del fundamento, que es la base, y la columna que da una dirección, lo que nos orienta, da dirección, es la palabra profética. Bueno, ¿quién es el destinatario? ¿Para quién esta epístola fue escrita? Fue para Timoteo. Entonces Pablo
En 1 Timoteo 1, 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros mencionamos que en todas las epístolas, siempre en su saludo, Pablo habla de gracia y paz. Aquí él intercala gracia y paz y misericordia, porque por causa del tiempo en que vivimos, por la degradación de la iglesia, cuando existe esta intensificación de la iniquidad, necesitamos, aparte de gracia y paz, la misericordia del Señor. Realmente, hermanos, vamos a orar bastante para que el Señor nos conceda su gracia y paz, pero también nos conceda su misericordia. Bueno, ¿quién fue Timoteo? Timoteo fue un joven cooperador. No vamos a poder leer todos los versículos. Nosotros citamos muchos versículos mostrando la historia de Timoteo y cómo él acompañó a Pablo. Él era un joven cooperador, un joven compañero de Pablo. Su relación era de confianza, de amistad, de mucha intimidad. Entonces, hubo muchas menciones sobre Timoteo, aparte de las menciones en Hechos y también en 8 de las epístolas de Pablo. Timoteo es mencionado, y también en Hebreos, que si fuéramos a considerar que Hebreos fue escrito con Pablo, 9 epístolas. El ambiente, el clima es de mucha intimidad. Pablo era como un padre espiritual para Timoteo, que fue su hijo en la fe. Por eso que él lo llama de mi hijo, verdadero hijo. Y Pablo era el mentor y Timoteo era el aprendiz, el discípulo, aprendiendo con su maestro, con Pablo. Pablo era un apóstol y Timoteo era su joven cooperador. Muchas veces él fue enviado por Pablo como su representante. Aquí nosotros podemos extraer algo útil de la aplicación para nosotros que estamos en el liderazgo de la iglesia. Nosotros necesitamos aprender a siempre perfeccionar a los más jóvenes, acompañarnos de los más jóvenes, de los hermanos con más experiencia. Deben enseñar a las hermanas más jóvenes para servir en la iglesia, para cuidar de su familia, todo eso. Y los varones también deben perfeccionar a los jóvenes varones, también enseñándolos a cuidar su casa y también cómo servir en la iglesia. Lo que nosotros vemos aquí es mucha complicidad entre Timoteo y Pablo. Pablo dice en 1 Corintios 4:17, dice: por esta causa os mandé a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor. ¡Qué intimidad de padre e hijo! El cual os recordará mis caminos. O sea, Timoteo tenía tanta complicidad con Pablo que él fue enviado por Pablo para recordar a las iglesias de los caminos de Pablo. Timoteo seguía fielmente los caminos de Pablo. Mis caminos en Cristo Jesús, como en todas partes enseño en cada iglesia. Pablo confiaba en Timoteo, que Timoteo seguiría fielmente lo que él le enseñaba. Y Filipenses 2, 19 al 20. Espero en el Señor Jesús mandaros a Timoteo lo más breve posible, a fin de que yo me sienta animado también. Él confiaba mucho en Timoteo, teniendo conocimiento de su situación, porque a nadie tengo del mismo sentimiento. Vean la complicidad. Pablo no tenía a nadie, a no ser Timoteo, que él consideraba que él tenía el mismo sentimiento que él, que sinceramente le cuide los mismos intereses. En el día miércoles, lo que nosotros vemos aquí, esta situación, es el concepto de la casa de Dios. Pero antes de entrar en este concepto, vemos aquí la fecha y lugar que primera de Timoteo fue escrito. Entonces, estos detalles ustedes pueden leerlo en Alimento Diario. La fecha entre 64 y 65 después de Cristo, después de su primera prisión, también damos la fecha de su segunda prisión, y el lugar fue Macedonia. Después pueden leer con más detalle en la lectura del miércoles del Alimento Diario. Introdujimos aquí el concepto de la casa, de la iglesia como la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15 habla para que si yo tardas sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios.
Entonces nosotros presentamos varios versículos sobre este concepto de la iglesia como la casa de Dios. Y en Hebreos 3, versículos 1 al 6, Pablo, el autor de Hebreos, hace una comparación entre Moisés y Cristo. Moisés en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento. Ambos fueron colocados por Dios para cuidar de su casa. Tanto en el Antiguo Testamento, que era la casa de Israel, que era el pueblo de Israel, como en el Nuevo Testamento, que es la iglesia. O sea, el concepto es, los líderes fueron colocados por Dios para cuidar de su casa. Como nosotros estamos en el Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo cuidar de la iglesia? ¿Qué es cuidar de la casa de Dios? Entonces yo voy a dar un resumen de la lectura de esta día. Cuidar la casa de Dios es preparar a los miembros de su casa para entrar al reino. ¿Qué hizo Moisés? Moisés fue fiel en toda la casa, como dice Hebreos 3, 1 al 6, teniendo como objetivo introducir a todo el pueblo de Israel en la buena tierra de Canaán en el descanso. Pero por causa de la incredulidad, de la rebeldía de ellos, la mayoría no pudo entrar, sino solo la nueva generación. Hoy también en la iglesia busca a los fieles en su casa para introducirlos a su pueblo en el descanso, en el reino milenar. Entonces, en el Antiguo Testamento era Israel, el pueblo de Israel, entrando en la tierra de Canaán, que es el descanso. En el Nuevo Testamento, en la iglesia, para entrar en el reino, que es el descanso. Y Moisés en el Antiguo Testamento, con toda su casa, en el Nuevo Testamento, es Jesús. Y hoy fue entregado para nosotros. Nosotros que estamos cuidando de la iglesia, debemos cuidar de los hermanos, llevándole a los hermanos a entrar en el descanso, en el reino. Entonces, nuestra función hoy, que es cuidar de la casa de Dios, es preparar a los hermanos para entrar en el reino. En el día jueves, nosotros introducimos el concepto del gobierno y el proceder en la casa de Dios. Entonces, la iglesia tiene un gobierno, tiene una administración. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 1, 3 y 4 dice, cuando estaba de viaje rumbo a Macedonia, te rogué que permanecieses aún en Éfeso para amonestar a ciertas personas a fin de que no enseñen otra doctrina, no enseñen cosas diferentes, ni se ocupen con fábulas y genealogías interminables. ¿Por qué? Porque estas cosas, las fábulas y genealogías, solo promueven discusiones y no promueven el servicio de Dios en la fe. En griego es la economía de Dios en la fe. Solo promueven contiendas infructíferas, pero no tocan en aquello que realmente es de corazón de Dios, que es ejecutar su plan, que es edificar la iglesia, preparar la iglesia para su regreso. Dios tiene una casa, entonces este versículo es muy importante. Muestra que Dios tiene una casa y que esta casa tiene una administración. La palabra economía, oikonomos, en el griego significa la ley de la casa, la administración familiar. Entonces, este concepto es muy importante. Dios tiene una administración en su casa. Entonces, Pablo dijo a los efesios él quería amonestar a los líderes de la iglesia en Éfeso a través de Timoteo, que no deberían envolverse con fábulas y genealogías sin fin, para evitar que ellos dejasen principalmente lo que era administrar la casa de Dios. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 3, nosotros tenemos la palabra para los presbíteros. Y en el versículo 4 y 5 de este capítulo existe esta admonestación para los presbíteros, que los presbíteros deben gobernar bien su propia casa. Que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, hoy nosotros tenemos nuestra casa terrena, nuestra familia. Entonces debemos cuidar bien de nuestra familia, porque si no conseguimos ni cuidar de nuestra esposa, nuestros hijos, estoy hablando a los varones, ¿cómo van a cuidar la casa de Dios? Y esta palabra no se aplica también a los varones, también se aplica a las hermanas, porque en el primer versículo dice, si alguien aspira obispado, no es que todos van a ser obíspero o presbítero, pero todos debemos aspirar a las funciones. Entonces, esta palabra también debe ser para la hermana, que deben gobernar bien su casa. Cuidar de la casa de Dios es criar a los hijos. Entonces, aquí no es solo hijos de las familias.
hijos en la carne. Nosotros también estamos cuidando de muchos hijos, criando muchos hijos. Todos nosotros somos hijos de la casa de Dios y estamos cuidando los hijos de Dios, los hermanos nuevos. Cuando ellos entran en la vida de la iglesia, son hijos de Dios que Dios nos encargó a cuidar. Entonces, sí, este versículo 4 y 5 hablan de la familia física, pero estos versículos se aplican a la iglesia como la casa de Dios. Entonces la progresión en la casa de Dios es hijos tecnos, hijos judíos y herederos, explicando. Hijos tecnos son los hijos recién nacidos y maduros, los hermanos nuevos, que Dios quiere que cuidemos de ellos hasta que ellos se tornen hijos maduros, hijos judíos, que tienen la experiencia del Señor, experiencia en la palabra, experiencia en servir al Señor. Pero no es solo eso, el Señor quiere que estos hijos maduros también se tornen herederos. Entonces para esto no es solo crecer en vida, sino crecer, saber servir, saber cuidar de los asuntos, de los negocios de nuestro Padre. Esto corresponde a las dos parábolas de Mateo 25. Crecer en vida corresponde a la parábola de la Virgen, tener aceite en las vasijas. Y ser herederos es saber cuidar de los negocios del Padre. Esto corresponde a la parábola de los talentos. Alabado sea el Señor. Y 1 Timoteo 3, 14 y 15, yo voy a repetir, dice así: esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Por tanto, este libro de 1 Timoteo y 2 Timoteo son libros de procedimientos. Aquí están los procedimientos de cómo cuidar de la iglesia. En el día viernes, el título es Nuestra visión es producir a los que aman la venida del Señor. Entonces aquí, nosotros en este día, vamos a mostrar la estructura, el contenido del libro de 1 Timoteo. Es muy importante el contenido de este día. En las epístolas de Pablo, para las iglesias, nosotros sabemos, desde Romanos, 2 Tesalonicenses, Pablo escribió a las iglesias, pero en 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón, Pablo escribió a las personas, para personas. Y cuando Pablo escribió sus epístolas para las iglesias, él presentó a la iglesia como el cuerpo de Cristo, en dos aspectos, en el aspecto de la vida y en el aspecto práctico. En el aspecto de la vida es la descripción de la naturaleza de la iglesia, de la vida divina en la iglesia, de la responsabilidad y función de la iglesia. Esto va de Romanos hasta 2 Tesalonicenses. Y en el aspecto de la práctica es con relación a la administración y el pastoreo de una iglesia local, de la iglesia en una ciudad. Eso está en 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Entonces vamos a ver el contenido de esta primera epístola a Timoteo. Son 6 ítems principales. Yo espero que ustedes mismos vean después, en el alimento diario, las referencias. Para ganar tiempo aquí, no vamos a mencionar las referencias. Entonces, primer ítem es la advertencia contra la apostasía. El segundo ítem, una vida normal, cotidiana y en las reuniones de la iglesia. Tercero, la administración de la iglesia, el presbiterato y el diaconado. Cuarto ítem del contenido, el procedimiento y orientaciones en la iglesia. Quinto ítem, la función de la iglesia. Y sexto ítem, exhortaciones personales a Timoteo, como ser un buen ministro de Cristo y un hombre de Dios. Como ya dije, los versículos fueron todos mencionados en la lectura de este día del alimento diario. Ustedes no tienen que leer todos los versículos porque son trechos muy grandes, capítulos enteros. Entonces ustedes tienen que saber en qué capítulo están ciertos temas y algunos asuntos. Pablo no coloca todo en el mismo trecho. Él coloca un poco en el capítulo 1, por ejemplo en la advertencia contra la apostasía, y en el capítulo 1 del 3 al 20 y en el capítulo 4 del 1 al 5. Entonces varios de estos temas están esparcidos. Pablo escribió de una manera muy informal para Timoteo, porque él estaba muy cómodo, porque por eso él no completaba y completaba más tarde. ¿Es así? En Mateo 24, 45, una vez más voy a hablar un poco sobre la casa.
Jesús dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, que el Señor confió sus consiervos para darle a su tiempo el alimento? Esta palabra consiervo significa también casa, tanto que es en la versión Almeida corregida, dice, ¿quién fue el siervo fiel y prudente que el Señor constituyó sobre su casa para dar el sustento a su tiempo? Alabado sea el Señor. Entonces, el versículo siguiente, el 46, nos anima mucho. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor vuelva, lo encuentre haciendo así. Entonces, el trabajo que Dios nos entregó es cuidar bien de la casa y de los hermanos. En este contexto, usted ve en el versículo 46 dice, cuando su Señor, venga su Señor. Entonces, cuidar de la casa de Dios tiene que ver con la venida del Señor. Cuando usted y yo cuidamos bien de la casa de Dios, nosotros somos bienaventurados y seremos un vencedor cuando el Señor vuelva y nos encuentre haciendo así. Entonces, también, bienaventurados son aquellos consiervos de la casa de quien nosotros cuidamos, porque nosotros estaremos preparándolos a estos hermanos, produciendo vencedores. ¿Y cómo nos vamos a producir vencedores? Llevándolos a amar la venida del Señor. Por eso el título del día de hoy, del viernes, es nuestra misión, es producir lo que aman la venida del Señor. Cuidar bien de la casa de Dios, cuidar bien de los hermanos. Siguiendo el contenido de 1 Timoteo y llevando a todos los hermanos a amar la venida del Señor para que sean vencedores. Ahora en el sábado nosotros vamos a tomar el primer ítem del contenido, la advertencia contra la apostasía, el declino de la iglesia. Vamos a desarrollar bastante. En el sábado el asunto es promover la economía de Dios en la fe. Esta advertencia contra la apostasía y el declinio de la iglesia. Entonces Pablo advirtió a Timoteo en 1 Timoteo 1:3 que él tenía que estar en Éfeso para advertir a algunos, para que no enseñen otra doctrina, otras enseñanzas. Esta otra enseñanza, otra doctrina, enseñar otra doctrina, en griego es heterolidaskaleo, quiere decir no enseñar cosas diferentes, ni se ocupen con fábulas y genealogías sin fin, que antes promueven discusiones y no promueven la economía de Dios en la fe. Estas enseñanzas diferentes, ¿qué son? Queridos hermanos, son palabras fuera de la palabra profética y fuera de la palabra fundamental. Con ciertas palabras buenas de autoayuda, pueden ser palabras de cursos para intentar mejorar nuestra administración en la iglesia, mejorar nuestro estado psicológico. Son palabras buenas, pero son una distracción. Tenemos que tomar cuidado. También herejías, como hoy existen aquellos pastores que quieren modificar la Biblia, quieren actualizar la Biblia para que la Biblia sea políticamente correcto, para que la Biblia se encaje en la situación actual. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Las enseñanzas diferentes y herejías son semillas, el origen para el declinio, la degradación, la deterioración de la iglesia. En 2 Timoteo Pablo habla de eso con más intensidad. Y también fábulas y genealogías interminables. Las genealogías eran cosas, historietas. Estas fábulas son rumores, noticias, leyendas urbanas, tradiciones sobre personajes bíblicos, historias o verdaderas o falsas, que distraen, incluyen historias judaicas de milágricas. Hoy tenemos nosotros fake news. Y nosotros sabemos, queridos hermanos, que hay mucha gente tomando atención. Persecución en la política, la vacuna, en la teoría de la conspiración, todo. Mucha distracción, queridos hermanos. Y Pablo también dice de discusiones. Son cuestiones, debates, que llevan a la gente a la mente y nos saca de la esfera de cuidar bien de los hermanos. Y estas discusiones solo engendran contiendas. Ya hablamos, queridos hermanos. La cuestión de la política, la cuestión de vacunas contra el COVID, la profilaxia, tratamientos. Por eso, hermanos, nosotros que estamos cuidando de la iglesia, nosotros no queremos entrar en esta área. Nosotros damos las orientaciones de acuerdo
que nuestro comité de orientación médica nos da. Pero no queremos entrar en estos detalles, porque solo engendran discusiones. Lo que Dios quiere hoy es que su plan, la economía de Dios en la fe, en la administración de su casa. Y por último, queridos hermanos, el título es Un buen ministro de Cristo en el nombre de Dios. Abordamos en el domingo los 5 ítems restantes, del 2 al 6. Y los detalles están todo en la lectura del alimento diario. Solo voy a mencionar el segundo ítem es una vida normal en la iglesia, la vida cotidiana, la vida de las reuniones. En capítulo 2 habla de la oración de la iglesia, de la vestimenta de la mujer, el papel de la mujer, habla del papel de la mujer en la palabra, cómo la mujer puede o no hablar en la iglesia. Pablo da muchos detalles. El tercer ítem es la administración de la iglesia. En el capítulo 3 entero, del versículo 1 al 13, Pablo habla del presbiterato y del diaconado. ¿Cuál es la situación de los presbíteros y los diáconos? El cuarto ítem son los procedimientos y orientaciones en la iglesia. Ese es del capítulo 3, del versículo 14 al 15, la primera parte. Capítulo 5 hasta el capítulo 6, 10 y capítulo 17 al 19. Entonces, Pablo habla cómo tratar a los diferentes grupos de personas en la iglesia, las mujeres grandes, las mujeres, los jóvenes, las viudas, muchos detalles. Cómo cuidar de los presbíteros, su suplir, el testimonio de ellos, la cuestión de imposición de manos. Pablo dice cómo hablar la salud de Timoteo, de los siervos y amos. Pablo habla de la cuestión del dinero, del amor al dinero. Habla una palabra de orientación a los ricos. El quinto ítem es la función de la iglesia. Aquí es algo maravilloso que en la semana siguiente vamos a desarrollar bastante. La iglesia como columna y base de la verdad, y la iglesia como el gran misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Esto es un versículo y medio, capítulo 3, 15b hasta el 16, pero el asunto es vasto, es denso. Y por último, el sexto ítem del contenido de 1 Timoteo son las exhortaciones personales para Timoteo, como ser un buen ministro de Cristo y un hombre de Dios. Capítulo 4, versículos 6 al 16 y capítulo 6, versículos 11 al 16 y versículos 20 al 21. Entonces, queridos hermanos, en esta primera semana tenemos un tema muy denso, muy vasto, compacto. Esperamos que los hermanos puedan disfrutar, asimilar el contenido de esta semana, y ustedes van a tener la base para poder disfrutar la semana siguiente y saber, tener una figura, el cuadro completo, una visión panorámica de toda la primera epístola a Timoteo y también, ¿por qué no?, su segunda epístola a Timoteo. Dios lo bendiga a todos ustedes. De su like, suscríbase en el canal del instituto y haga algún comentario aquí abajo. ¿Usted qué ganó hoy? Que Dios lo bendiga hoy. Hasta la próxima oportunidad.